Bueno, ahora sí, explicamos un poco la situación, nos ponemos en tema, porque el martes 30 de mayo hubo una audiencia pública en la legislatura porteña, donde se hicieron presentes trabajadores y trabajadoras del subte sobre la problemática, para hablar sobre la problemática del asbesto y el reclamo de la reducción de la jornada laboral. Bueno, esto se llevó a cabo, estuvieron presentes la diputada Alejandrina Barri, que recibió las adhesiones y confirmaron la presencia también la gente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo, pero además participó un panel de especialistas: Guillermo Folguera, filósofo, biólogo y activista socioambiental; Matías Blaustein, que es doctor en biología, investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA; y Enrique Viale, abogado ambientalista. Bueno, en este tema, por supuesto, en esta jornada, ¿no?, esta audiencia pública, se llevó adelante el reclamo por la reducción de la jornada laboral y la desasbestización de las formaciones de talleres y estaciones, que además sabemos, esto ya lo hemos mencionado varias veces en Espacio Urbano, que es un material cancerígeno que produjo más de 85 enfermos y el fallecimiento de 3 trabajadores. Varios, Juan Carlos Palmiciano, José Gabriel Pachi, Jorge Vizquer, todos trabajadores del subte, del subterráneo, en diferentes lugares. Para hablar de este tema, entonces, lo tenemos a Matías Blaustein, que fue uno de los especialistas que estuvo presente en el panel de la audiencia pública. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto de estar con ustedes. Un gusto. Bueno, el Día Mundial del Ambiente, ¿no? Justamente te llamamos. Además, sí, justamente, tal cual. Además, contame, Matías, porque la perspectiva es interesante poder ver este tema más allá, siempre se toma desde el lado gremial, que no está mal, por supuesto, pero y político, pero también hay una explicación científica, y ustedes han hecho un seguimiento de todo lo que sucede y no es de ahora, ¿no? Contanos desde cuánto hace que ustedes tienen toda esta información, cómo la recolectan y cómo se ha presentado ante la justicia para que esto tenga alguna solución. Sí, correcto. Por eso nosotros, dada la gran acumulación de evidencia y de datos, ¿no?, que hoy por hoy, porque si uno agarra la cantidad de casos de cáncer a nivel mundial que están asociados con los lugares de trabajo de las personas, es decir, personas que se enferman de cáncer. Sí. ¿Se cortó? Ahí está. Debido a la presencia de asbesto. Ajá. Hay un porcentaje, se te cortó ahí un poco. Se debe entonces a la presencia de asbesto en muchísimos lugares. Por ejemplo, además del subte, no sé si te pongo en un apriete, pero algunos lugares más. Hay varios edificios acá de la ciudad que se dice que tienen presencia de asbesto. Se escucha muy cortado. Matías, te pedimos, no sé dónde estás, pero te pedimos que te quedes en algún lugar que tengas más señal. A ver, me voy a ir a otro lugar a ver si tengo mejor señal. Sí. Sabemos que no estás muy lejos, pero bueno. ¿Ahí se me escucha bien? Ahí sí, contame. Sí. Bueno, lo que les decía hace un rato es que de la cantidad de casos totales que se conocen a nivel mundial, de casos de cáncer vinculados con el lugar de trabajo de distintos empleados, la mitad de los casos de cáncer a nivel mundial se producen justamente por la presencia de asbesto. Es decir, es una de las sustancias que está más claro su asociación con el cáncer. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que el asbesto y todo tipo de asbesto es cancerígeno, ¿sí? Lo cual confirma lo que dicen las y los trabajadores, lo que dice el propio personal médico del subte, y desmiente lo que dicen las autoridades del subte, ¿no?, que en su momento negaban la presencia de asbesto o decían que el tipo de asbesto que había en el subte no representaba un problema para la salud, o que era poco. En el caso del asbesto no se produce un efecto dosis-respuesta, basta con una partícula de asbesto para que esto pueda desencadenar un problema para la salud y en particular generar cáncer. Y de hecho contaba en relación a lo que decían ustedes, que sí, efectivamente hay otros edificios. Por ejemplo, el personal no docente de la Facultad de Ciencias Sociales se dedicó arduamente a desasbestizar todo el edificio de Marcelo T. de Alvear. Entonces, frente a la presencia de asbesto en unidades del subte, que ya se sabía que tenían asbesto, porque por eso las dejaron
fuera de circulación en Madrid, se compran esas unidades, rápidamente los trabajadores advierten sobre lo que está pasando y nos encontramos con que en lugar de retirar esas unidades tenemos más de 80 casos de personas con presencia de asbesto en su cuerpo, 3 personas ya muertas de cáncer y 6 personas que tienen cáncer en este momento, una locura. Una locura, seguro. Y es posible, bueno, hablaste de la desabestización, ¿esto es posible? ¿De qué manera se llevaría a cabo? ¿Simplemente es una decisión de la empresa poner personal para poder hacerlo o no es tan fácil y directamente tienen que sacarse de circulación, bueno, algunas formaciones? Bueno, en el caso también aparecen talleres, ¿no? En el caso del subte, pero bueno, ¿cómo sería el procedimiento que tendrían que hacer? Y que calculo se están negando a hacer, ¿no? Porque si no, el conflicto por lo menos estaría no solucionado, pero bueno, porque ya hay gente enferma, ¿no? Pero digamos, ya hace mucho tiempo que lleva esta denuncia. Sí, claro, por supuesto que es posible, es pensable, es posible, es realizable, y si esto no ocurre, es solamente porque lo que se prioriza es lo que tiene que ver con el negocio, con la ganancia, no importa cuántas personas se tengan que enfermar o que morir, no es lo que nosotros denominamos asesinatos laborales, o sea, nosotros lo que describimos es una realidad en la cual no hay accidentes laborales, sino que justamente por priorizar el lucro de la propia empresa, por no destinar dinero a sacar estas unidades y comprar otras, terminan justamente enfermándose y muriendo personas, es decir que para la empresa son un número, incluso llegan al nivel de miserabilidad, porque la palabra digamos que conviene a este caso es miserable, a la miserabilidad de sacarle el sueldo completo de un mes a las personas que protestan por tratar de mostrar esta realidad. Es increíble, no hay que poca información que hay sobre el tema y además, bueno, sacarlas de circulación, vos decías, ¿hay alguna manera, digamos, esto te lo pregunto, no porque les falte dinero para poder sacarlos de circulación, pero también, como comentabas, en un edificio se pudo hacer, por lo menos, ¿hay alguna manera de hacerlo sin sacarlas, digo, justamente como hablabas de la miserabilidad? Digo, también en esto se puede evidenciar, se puede también hacer no sé, un saneamiento, digamos, en las mismas que han comprado o no. Por supuesto, a lo que me refiero es, obviamente yo, digamos, mi formación es de biólogo, ¿no? Yo no soy ingeniero ni trabajo en unidades del subte, pero lo que pedimos es que en todo caso se retiren estas unidades hasta tanto se garantice que se pueda desabestizar justamente estas unidades, ¿no? Una vez que se confirme que el asbesto ya no está más presente en estas unidades, ahí sí lógicamente se las puede volver a hacer funcionar. Pero lo que no tiene sentido, incluso fíjese que se está pidiendo reducción de las horas de sueldo, o sea, que decir que es dialógico el pedido de los trabajadores, lo que en realidad uno tendría que pedir es que hasta tanto no haya más asbesto, no haya más nadie trabajando. Seguro. Y tampoco utilizando las unidades del subte, ¿no? Porque obvio. También son los usuarios y usuarias las que están expuestas al asbesto. Sí, hay muy poca información de esto y también recuerdo que hace poco tiempo, bueno, ahora unos meses, también la justicia permitió que puede ser querellante cualquier usuario, no solamente los trabajadores en este caso, porque bueno, por supuesto afecta a todos los usuarios de subte. En un principio se hablaba de los subtes de la línea B, pero en realidad creo que están todos afectados, ¿no? Porque también están los talleres. Claro. Y fíjese que ustedes empezaban esta entrevista mencionando lo que tiene que ver con el Día del Ambiente, que la realidad que lamentablemente están viviendo las y los trabajadores del subte, que se enferman de cáncer justamente por la exposición a asbesto, no difiere mucho de la realidad de quienes trabajan en relación con las fumigaciones en las zonas rurales, que muchas veces también se terminan enfermando y muriendo de cáncer, o de quienes trabajan en fábricas como Claucol, donde también resultan contaminados y terminan enfermándose. Entonces, sea que nosotros tenemos como punto de partida los herbicidas, sea que tomemos los metales pesados, sea que tomemos el uranio en las mineras, en definitiva lo que termina pasando es que las y los trabajadores expuestos a estas sustancias, justamente en función de lo que tiene que ver con el lucro de las distintas corporaciones, terminan enfermándose y muriendo por utilizar ese lucro.
Seguro, seguro. Sí, además, bueno, la poca voluntad, la falta de respuesta y lo que tiene que ver también en, si, digamos, pensaron que sea a nivel, tampoco les resulta eficiente ser así, ¿no? Más allá de una visión totalmente deshumanizada, porque, bueno, obviamente tienen que ver con después un montón de cuidados, digamos, el Estado debería reaccionar, ¿no? Porque un montón de cuidados que vienen posterior a la enfermedad, que tiene que hacerse de cargo, bueno, el Estado, las obras sociales y demás, y todo por esta mala acción que toman algunas empresas, ¿no? Así que tampoco vendría a ser algo que ni siquiera económicamente le sirve, ¿no? Aunque sea feo mirarlo de esa manera, pero tampoco. ¿Han tenido alguna respuesta? Bueno, yo sé que esto tiene que ver más con los trabajadores, pero ¿han tenido alguna respuesta? Ustedes presentaron sus pruebas científicas, pero no han sido consultados por algunos otros, por algún grupo de especialistas o por la misma justicia para hablar de este tema. No, a nosotros jamás el Estado nos ha venido a consultar por esta problemática, más allá de que, como le indicaba hace un rato, hay pruebas concluyentes, ¿no?, del grado de carcinogenicidad de estas sustancias, y como bien mencionabas vos, esto implica que el Estado, en este caso el gobierno de la ciudad, ¿no?, en lo que tiene que ver con el subte, pero en relación con otros ejemplos de problemática ambiental que afecta a trabajadores, cuando uno habla de las fumigaciones, cuando uno habla de los efectos del fracking, de la megaminería, etcétera, etcétera, la contaminación de nuestros ríos, la exploración offshore de nuestros mares. En todos esos casos tenemos que hablar lamentablemente de que no hay un Estado ausente que se retiró o que no se enteró, sino que tenemos que hablar de un Estado presente, que lamentablemente es el socio, el garante, el cómplice, para que este tipo de emprendimientos pueda ocurrir, porque la empresa obviamente puede decir las cosas que quiera, pero si el Estado efectivamente interviniera a favor de los trabajadores, distinta sería la cuestión. Pero aquí nos encontramos justamente con un Estado cómplice o socio en lo que tiene que ver con la generación de estos asesinatos laborales. Seguro, hay una voluntad política, sí, no hay ninguna inocencia en esto. Bueno, es un tema, además del asbesto en los subtes, podemos hablar en otra ocasión para no sacarte tiempo, del trigo transgénico, ¿no?, que también es, ya se está produciendo, el glifosato y tantas cuestiones más ambientales, que por lo menos darle un poco de luz para que la gente esté enterada de todo lo que sucede, ¿no? Así que, bueno, Matías, muchas gracias por aclararnos esto. Ojalá sean escuchados y esta visión que no es política solamente ni gremial, tiene que ver con evidencias científicas de lo que está sucediendo en el subte de la ciudad. Sí, tal cual. No, al contrario, el agradecido soy yo, y por supuesto cuando quieran hablar de trigo transgénico y de otras problemáticas ambientales, cuenten conmigo y con nuestro grupo de trabajo, que estamos al servicio. Muchas gracias, Matías, un gusto. A ustedes. Hablábamos con Matías Blaustein acerca del asbesto en la ciudad de Buenos Aires, en los subtes de la ciudad de Buenos Aires, y cuestiones ambientales. Hoy el Día Mundial del Ambiente, biólogo, investigador del CONICET. Tiene la verdad un canal de YouTube muy interesante, así que son importantes los temas que aborda. 16:25, vamos a una nueva tanda y volvemos.